Entonces, es el centro de masa y pues tanto el planeta como, tanto el exoplaneta como la estrella se van a mover, como muestra el dibujo anterior, alrededor del centro de masa. Digamos que esta es la trayectoria del exoplaneta de Canto, ¿cierto? Yo estoy viéndolo como, viéndolo describir, entonces se va a mover, mejor dicho, así y asá, ¿cierto? Finalmente, ¿qué observamos desde la Tierra? Que se aleja con respecto a la Tierra y se acerca. O sea, se aleja con cierta velocidad y se acerca con cierta velocidad, una velocidad como llamamos radial en esta dirección, ¿cierto? Y eso, precisamente, como esta es la fuente de luz, la estrella, ¿cierto? En algún momento esa fuente de ondas electromagnéticas se están alejando del observador, acá está el observador, y en otro momento se está acercando al observador con cierta velocidad. Entonces eso da lugar a un efecto llamado efecto Doppler, ¿cierto? Un corrimiento hacia, que implica un corrimiento hacia las frecuencias altas y otro corrimiento hacia las frecuencias bajas. En un caso cuando se aleja y en otro caso cuando se acerca, ¿cierto? Así como las ondas del sonido, ¿cierto? El sonido. Usted ha notado eso, ¿cierto? El efecto Doppler en una sirena, ¿cierto? Una ambulancia, lo que sea, cuando se acerca hacia nosotros la escuchamos con cierta frecuencia y cuando se aleja ya pasa, nos pasa, ya la escuchamos con otra frecuencia. Bueno, eso mismo ocurre con cualquier fenómeno ondulatorio, ¿cierto? En particular con la luz, ¿cierto? O con las ondas electromagnéticas. Entonces, eso es una manera de medir este tamboleo de la estrella con mucha precisión. ¿Cierto? Esta técnica nos permite entonces medirlo con mucha precisión. Y con esas técnicas se han descubierto, ¿cierto? Se han observado, entre comillas, observado, sí, eso en ciencia se llama observación, exoplanetas. No sé cuántos van hasta ahora. Ya, pues, si quieren saber más de esto, tienen que hablar con los profesores de astronomía del Instituto de Física. Y creo que el que se ha dedicado más al estudio de esto es, entiendo, Pablo Cuartas, para que conversen con él si les interesa este tema. Bueno, entonces van a encontrar ahí, en ese ejemplo 4.6, ¿cierto? Tres páginas muy interesantes, muy amenas, para que se motiven pues a estudiar un ejemplo muy, mucha investigación científica actual, y donde se aplica, donde es importante entender, ¿cierto? Ese sistema de coordenadas centro de masa, ¿cierto? Entonces, si tienen lo van a estudiar ustedes, les dejo como tarea. Si con el profesor Carlos en el taller no alcanzan a discutirlo, entonces lo van a estudiar ustedes y si tienen alguna dificultad, algún problema, algo que no entiendan, me pueden decir, pueden escribir y nos podemos reunir un rato. Bueno, y el otro ejemplo es yo les mandé un video, ¿cierto? ¿Ya lo vieron? De Pusmi Julio, ¿no? Ya lo conocen, lo podemos ver un momentico. Si quieren. Este movimiento, bueno, así lo puedo, yo creo que ya perdí el enlace. Eh, Vamos a ver si lo encuentro acá rápido.
lo tenemos. Bueno, entonces sería cambiar de, por un momento, sería cambiar, dejar de compartir esta ventana, ¿cierto? Todavía no hay. Y compartamos de nuevo, pero ahora, no, tengo que sacarlo de acá. Ajá. ¿Estamos todos? ¿Están ahí? Sí, profe. ¿Están viendo, cierto? Entonces, mira, miren, eh, ¿dónde estoy? Ahí están. Afortunadamente muy cortico, 1 minuto 40 segundos. Pero mire cómo es de lento el experimento. Ahí está mostrando entonces, está mostrando los dos carritos de igual masa, prácticamente, conectados con un resorte. Mira acá. Y ahí, el punto medio del resorte, eh, señalan, tienen ahí como un color, una esferita ahí para indicar ese movimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué creen ustedes acá? Que está comprimido, ¿cierto? ¿O cuál es que se suelta? ¿Sí? Se suelta, está sujeto el carro de la derecha o el de la izquierda, ¿cuál de los dos está sujeto? O los dos, ¿cierto? Aquí lo que los va a liberar, liberó este color, mire el movimiento que presenta, se detiene, se detiene, luego esto se mueve, ¿sí? Entonces ahora ya miran, se detienen en mirar el centro de masa, y lo mira acá el centro de masa. ¿Qué esperan ustedes? Miren cómo es el movimiento del centro de masa. Vean, miren, traten de reconocer que se mueve con velocidad constante, vean, el movimiento uniforme del centro de masa. Sigan el movimiento del centro de masa, no es afectado, vea, así como un movimiento uniforme, mientras los carritos presentan movimiento oscilatorio, ¿cierto? Mire el movimiento uniforme, el centro de masa. Lo podemos ver como esa parte importante más lentamente. Como acá lo podemos poner tiempo muy lento y empecemos por acá, donde va a ser liberado. Mire que el movimiento es muy lento. Bueno, mire cómo es el movimiento inicial, vea, que se queda quieto, se va a mover el centro de masa, pero este cuerpo se permanece quieto en reposo durante un cierto tiempo, vea, el de la izquierda. A ver cómo se ve más claramente así. Y mire el movimiento del centro de masa no deja de detenerse, vea.
Bueno, esto lo pueden ustedes mirar. También para entender la condición, condición inicial de este problema, ustedes dirán si corresponde al mismo ejemplo que está en el libro o corresponde al ejercicio que está propuesto en el libro, que es lo que tiene el mismo número, el 4.7. Entonces, para que comparen el ejemplo 4.7 con el problema 4.7 del libro. ¿Sí? Y ahí con ese experimento pueden decir si ese corresponde a este ejemplo, la condición experimental, digamos, porque en este ejemplo estos dos bloques no están sujetos inicialmente a nada, eso es una superficie lisa, que ahí tendríamos el riel de aire, ¿cierto? Va a mover sin fricción prácticamente. Y acá miren que en este ejemplo se le da un golpe, un impulso, se transmite una velocidad a uno de los bloques, al bloque A. Y a partir de ahí contamos el tiempo. En t igual a 0, el bloque A es golpeado, ¿sí? Golpe en seco, una patadita hacia la derecha, digamos, y eso ocasiona entonces una velocidad, digamos que instantánea, v sub 0, y en ese instante, pues, el cuerpo B está en reposo. Algo que vimos también en el experimento, acabamos de ver el video, que este se movió, pero este estaba en reposo, pero durante un tiempo, ya durante un intervalo de tiempo, ¿cierto? Permaneció en reposo mientras el resorte se estaba estirando, ¿cierto? Estaba comprimido inicialmente. Bueno, entonces también acá, en este ejemplo, pues se aplica el concepto de coordenadas centro de masa, porque en ese sistema de coordenadas eh, se facilita mucho el estudio de este movimiento, ¿cierto? La descripción de este movimiento. Es un buen sistema de coordenadas muy adecuado para describir esta dinámica, ¿cierto? Entonces, eso es la importancia entonces de los sistemas de coordenadas, ¿sí? Centro de masa, sistema laboratorio. Y en este ejemplo se pasa del uno al otro, luego se pasa al sistema laboratorio, que es un sistema de coordenadas fijo acá al suelo, y ahí se mira como ese movimiento que estamos observando ahora en el video, que era, ¿cierto? Ese de empujar y jalar, yo te empujo, tú me empujas, ¿cierto? Que se observa ahí en el video, y lo observamos ahí en el video de esa manera porque estamos en el sistema de laboratorio, ¿cierto? Lo observamos así, estamos en el sistema de laboratorio, ¿cierto? Bueno, entonces no se pierdan esos dos ejemplos. 4, 6, 4, 7. Entonces, alguna cosa me preguntan, que puede ser un motivo para una asesoría, quieren reunirse conmigo, hablar unos 15, 30 minutos, ¿sí? Discutir cosas, la física de estas cosas. Y también les dejo como ejercicio, también tarea, entonces, y dejo entonces tarea, estudiar esos dos ejemplos, ¿sí? Estudiar concienzudamente los ejemplos, los ejemplos 4, 6 y 4, 7, ¿cierto? Además, trabajar, además, resolver, resolver, trabajar el problema, lo llaman problema o ejercicio. Un problema debe ser un problema realmente, pero así llaman a este tipo de ejercicios propuestos.
que es el 4,7, que es muy parecido a este, algo parecido, bueno, pero las condiciones iniciales son distintas. Y me parece, puede ser el mismo que está en el video. Las condiciones, entonces ya lo estudian, lo analizan y me dicen si corresponde exactamente a lo que se muestra en el video, ¿cierto? O no, o es otra cosa, muy distinta. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta? Alejandra, ¿tiene alguna pregunta? Daniela, No tuve ninguna. Daniela. No, profe, tampoco. Bueno, entonces si entendieron la tarea que les dejé, ¿cierto? Está claro. Aprovechen el espacio del taller para discutir estos dos ejemplos. ¿Sí? Bueno, ahora el otro tema es ya hemos hablado de eso, lo que quedamos en la clase pasada, la conservación del momentum, también lo llama cantidad de movimiento, ¿cierto? Recuerden que momentum es lo mismo que decir, también para nosotros lo entendemos como cantidad de movimiento, ¿sí? Cantidad de movimiento o momento lineal. Hay tres formas de decir, de llamar ese concepto nuevo, momento. Vimos que para un sistema aislado, ¿cierto? Recuerden, para un sistema aislado, el momentum se conserva, ¿cierto? Qué es un sistema aislado, ¿cierto? Todos saben que es un sistema aislado o alguien tiene ¿no? alguna duda, alguien todavía no lo ve claro que es un sistema aislado. ¿Cierto? Puede ser un solo cuerpo o puede ser un sistema de cuerpos, de partículas, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del ejemplo 4, estos dos ejemplos de exoplanetas y el 4,7 son sistemas aislados. Está describiendo la estrella y el planeta como un sistema aislado, un sistema compuesto de dos cuerpos o dos partículas, en el caso ideal, como un sistema aislado. ¿Sí? Y así para estos dos bloques. Hay interacción entre ellos a través del resorte, pero como un todo, si mi sistema son esos dos cuerpos, entonces sería un sistema aislado, siempre y cuando pues, no hay fricción. Estamos desplegando la fuerza de fricción con la superficie, ¿cierto? Entonces, es un sistema aislado porque la suma de las fuerzas que actúan sobre ese sistema es cero. Claro que está bajo la acción de la gravedad, pero también hay una normal. Eso que va a balancear esa fuerza de gravedad, entonces esa fuerza sería cero, si consideramos las dos, y las fuerzas internas pues, no son consideradas, ¿cierto? Por la tercera ley de Newton. Entonces, lo que importa es, cuando miro el sistema como un todo, son las fuerzas externas, ¿cierto? Como vimos al comienzo de este capítulo. Entonces, eso es un sistema aislado, ¿cierto? Que la suma de las fuerzas, ¿cierto? Que las fuerzas externas sobre el sistema, suma de las fuerzas externas es cero, ¿cierto? Entonces, recuerden que esto implica eh,
de la segunda ley de Newton implica que el momentum total del sistema es una constante. Pero ojo, solo el momentum total, ¿cierto? Entonces, P es el momento total del sistema. Aquí vemos otra vez dos ejemplos. El libro trae muy buenos ejemplos. Hay que estudiarlo muy bien. De pronto le vamos a dedicar un poco de tiempo, vamos a entender a este, uno que otro ejemplo, yo lo voy a traer a clase, ¿cierto? Para discutirlo con detalle, con cierto detalle. Entonces ahí vemos dos ejemplos, uno que está en el capítulo 4 y otro que está por allá en el capítulo 3.6. Pero para estudiar este ejemplo del 3.6 necesitaríamos más teoría, ¿cierto? Más conceptos para poder estudiar bien, pero aquí ya está también aplicado o se utiliza el principio, digamos, de conservación del momento. Y es el efecto Compton, muy interesante, ¿cierto? Bueno, entonces, miremos este primer ejemplo, el, una pistola de resorte y una pistola de resorte cargada, ¿cierto? Entonces, el sistema físico acá, bueno, tú mira acá el sistema, ¿cierto? Esta es la pistola, digamos, que un cañón, ¿cierto? Pegado aquí, puede ser, pues, en artillería, llaman un mortero, ¿cierto? Una base y un tubo, ¿cierto? Por donde sale el proyectil. Aquí me metes un disparador de canicas, de bolitas, ¿cierto? Un mecanismo muy sencillo, un resorte que se comprime, luego se libera y sale, pues, con, transmite esta velocidad V0, ¿sí? Bueno, entonces el sistema físico acá son esas dos cosas, ¿cierto? Entonces, miremos en el ejemplo, para el ejemplo 4.8, el sistema físico, o simplemente sistema, ¿cierto? Estamos siendo redundantes, sistema físico, ¿se entiende que cualquier sistema que hablemos acá es físico? ¿Sí? Estamos hablando de sistemas filosóficos ni otra cosa. Entonces, el sistema físico acá es el arma, o es el arma, la pistola, ¿cierto? Más la canica, como quieran decirlo, canica o bola. Canica para los sofisticados, bola para los humildes, sencillos. Recuerden, todos jugamos con bolitas de vidrio, ¿cierto? Cuando niños, ¿cierto? Es eso, o un balincito, como quieran, ¿cierto? Tenemos ahí. Ese es el sistema físico, dos cuerpos, prácticamente. Entonces, ¿qué actúan sobre sobre ese sistema? Pues actúa la gravedad y la normal. ¿Sí? Y no hay fuerzas horizontales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos diciendo, ahí está en el enunciado, que no hay fricción del cuerpo del arma por esa base, vemos ahí en el dibujo, con la superficie, ¿cierto? Entonces no hay, digamos, no hay fuerzas horizontales. Entonces, podemos poner eso podría ser imagínense, un carrito en riel de aire, ¿cierto? Y sobre el carrito del riel de aire le pusiéramos una pistola, ¿cierto? Una pistolita de estas, ¿sí? Para poder decir, pues, que no hay acá
como dice acá el enunciado, ¿cierto? Está encuentra inicialmente en reposo, este sistema, ¿cierto? Sobre una superficie horizontal sin fricción. Lo ven acá en el enunciado claramente, ¿cierto? Entonces, por eso se dice que no hay fuerzas horizontales. O sea, en la dirección del eje X. ¿Cierto? En algún momento, pues, estamos hablando, pues, justo antes del disparo, pues no hay fuerzas horizontales ni verticales, ¿cierto? Pero también que mira qué pasa justo después del disparo. Ya después del disparo no podemos decir lo mismo, porque ya es la canica, la bolita sale del cuerpo y ya está sometida bajo la acción de la gravedad, ¿cierto? Entonces ya queda bajo la acción de gravedad una parte del sistema y la otra parte pues siguen, podemos seguir diciendo que no hay fuerzas horizontales sobre la otra parte y verticales, perdón, sí. En ninguno de los dos casos, antes y después, no hay fuerzas horizontales, ¿cierto? Antes y después del disparo. ¿Cierto? Pero después del disparo, solamente la parte, está el arma, como se va a deslizar sobre la superficie, queda sobre la superficie, entonces sí, las fuerzas, no, tampoco va a tener fuerzas verticales, bueno, o la suma de las fuerzas verticales es cero. No podemos decir lo mismo de la bola que sale después, ¿cierto? Que sale, porque estaría sometida solamente bajo la gravedad, mientras está en vuelo, ¿cierto? Pero en cualquier caso, en cualquier situación, antes o después, no hay fuerzas horizontales, ¿cierto? Bueno, entonces es importante porque el sistema, como un todo, este sistema físico, podemos decir, entonces, que asegurar que la componente X de la fuerza externa, que sería entonces F, tenemos F sub X componente X de la fuerza externa, es cero, ¿cierto? Una pregunta, ¿cierto? Hay que estar convencidos de esto, ¿cierto? Una pregunta. Entonces, de la relación general F, ya estamos quitándole, desacostumbrándonos a ponerle flechita a los vectores, ¿cierto? Tratar después de ponerlo más oscurita para decir que es un vector, pero bueno. Entonces, esta es la fuerza externa, para que estamos, ¿sí? Esta es la ecuación que tenemos del sistema. Yo de la tradición de que tengo de escribir los vectores con flechita siempre. Es desacostumbrarme a no acostar. Eh, Entonces aquí podemos decir que la componente X de esta ecuación, mire que es una ecuación tridimensional, ¿cierto? Entonces podemos decir que la componente X de esta ecuación que acabo de escribir es esta, cero a la izquierda, 0 del lado izquierdo de la ecuación y el lado derecho sería la derivada de la componente X del momento lineal, o el momento, ¿cierto? Entonces, lo que podemos estar seguros, ¿cierto? Es que la componente X del momentum es la que va a permanecer constante. No cualquier otra componente. De esto es lo que estamos seguros. No podemos decir lo mismo de la componente Y vertical, por ejemplo. ¿Estamos ahí bien? Sí, profe. Entonces podríamos tener no conservación del momento en las otras componentes, pero de esta estamos seguros, porque la componente X de la fuerza externa es cero en cualquier momento, antes y después. Entonces acá tenemos un principio, sí, una ley de conservación o principio, pero de la componente X del momento.
del sistema. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos antes? ¿Sí? Entonces, el momentum X, entonces, eso quiere decir que es una constante, quiere decir que se haga una constante, quiere decir que Px antes de la colisión, ¿cierto? O si quieren ponerlo inicial, ¿cierto? Es igual a la componente X final. O decir, la componente X del momentum antes de del disparo, la colisión, etcétera, ¿cierto? Después de, es igual al momento, la componente X del momentum después de, ¿cierto? Con eso estoy diciendo, con eso es lo que quiero decir con P sub X inicial y P sub X final, ¿cierto? Eso es lo que significa constante, que Px sea constante, ¿cierto? En el tiempo, que se pide que es una derivada temporal, por eso es antes, después. Puede decir que t igual a cero y t cualquiera después mayor que cero, ¿cierto? Y entonces ahí encontramos que la componente x inicial, ¿cierto? Es la suma de los momentos, ¿cierto? La suma de los momentos de cada partícula que conforman el sistema, de cada cuerpo. Entonces tenemos ahí en el dibujo, pues están rotulando el valor de las masas con M mayúscula y M minúscula, ¿cierto? Mírenlo ahí. M mayúscula para el arma y M minúscula para la bola, ¿cierto? Entonces, recuerden que el momentum es masa por velocidad, entonces la masa de la bola por la velocidad de la bola, ¿cierto? Hago la V inicial, vamos a poner aquí inicial, y, y la del arma sería la masa del arma por la velocidad. Vamos a poner aquí con unas paticas aquí a la velocidad, parece que es la velocidad del arma. La V mayúscula, V mayúscula, inicial. No sabemos que estas dos cosas valen cero, ¿cierto? Ahora acá con Mirella, que esto es cero y esto es cero. No es que se cancele, bueno, ese es un problema acá cuando uno hace esto, como si estuviera cancelando con ese símbolo, no lo escribamos así, que nos puede confundir, ¿cierto? Y, y más bien aparte que la velocidad inicial pues está en reposo el sistema, ¿cierto? Nos ha hecho el disparo. Entonces el momentum, la componente X del momentum total o el momentum del sistema es cero. ¿Sí? Entonces, luego dice por ahí en el enunciado, que no lo traje todo, que después del disparo, el arma retrocede con una velocidad BF. Tienen por ahí el texto a la mano, por favor, ábranlo para que estemos mirándolo. ¿Sí? Tienen ahí el texto, ¿cierto? Entonces, entonces el arma retrocede, ¿cierto? Entonces, la componente X, ¿sí? ¿Cuál es la componente X? Pues por acá. Entonces, a ver cómo lo dibujamos, a ver cómo lo dibujamos. Vamos a tratar de dibujarlo acá, este rinconcito, para que no nos ocupe tanto espacio. Ya tenemos la situación antes y la después, algo así. Este es la superficie. Entonces el arma
masa M, dice, pues tiene su cañoncito, ¿cierto? Retrocede, vea, retrocede con una velocidad BF final. A ver, si escribo el sistema de coordenadas así, X, lo estamos escribiendo así, Y, ¿cierto? Como aparece en el ejemplo, ¿sí? Entonces esta velocidad BF, realmente, si aquí es un vector, ¿cierto? Aquí vamos a ver que tiene un vector, la F vector, ¿cierto? Sería entonces menos BF, la magnitud en la dirección Y, ¿cierto? Obviamente sabemos que es Y por acá y J por acá, ¿cierto? Aquí retrocede, ¿cierto? Mientras la esferita, para que está el resortico, mientras la bola salió disparada justo cuando se libera del cañón, ¿cierto? Digamos que vamos a ponerlo más abajo, junto a la boquilla, por acá, ya va en vuelo, justo ahí deja de tener contacto con el arma, ¿cierto? Entonces ahí tiene una velocidad que llaman V0, ¿cierto? ¿No? Y que forma un ángulo teta, ¿cierto? Con la horizontal, lo que está mostrando el dibujo, ¿cierto? Como pueden ver ahí, que es el ángulo que forma, que tiene el cañón con la horizontal, ¿cierto? La guía, entonces, de la bola, ¿cierto? Entonces, necesitamos mirar, pues ya tenemos el momentum del arma, voy a volver a escribir aquí, entonces la componente X del arma o la pistola es, fíjate que estoy escribiendo la componente, ¿cierto? Eh, Así aquí en la ecuación de arriba, componente X inicial, digamos poner BX, BIX, aquí me faltó ponerle como que es una componente, ¿cierto? Y BIX, ¿cierto? Estas componentes, pues la velocidad es un cero, obviamente las componentes son cero. Aquí ya aquí podemos decir que en forma vectorial podemos decir así, ¿cierto? Pero ya aquí si habla la componente X del arma, ¿cierto? Mire que es la masa del arma o la componente X de la velocidad. Y la componente X de la velocidad, aquí lo pueden ver en esto que estoy cerrando, es menos BF, la componente X. O sea que el momentum, la componente X del momentum del arma después de la colisión es menos M por X. ¿Sí? Entonces falta la pistola. Perdón, la bola, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el momentum? Nos queda faltando entonces la componente X, el momentum de la bola, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué quieren ustedes que sea? Profe, B0 seno de teta por M. La masa Coseno, coseno. B0 por el coseno de teta. Sí, señor. Pareciera, ¿cierto? Eso creemos así leyéndolo directamente y pues uno tiende así en la primera lectura uno lo escribiría así, ¿cierto? Pero hay que poner mucho cuidado. A ver si no trae acá el... Aquí está diciendo eh, que
que la, ¿cómo es? Lean el enunciado y me dicen qué es esa velocidad, ¿sí? Lean ustedes el enunciado, ¿qué entienden? Esa velocidad es con respecto a qué, a la mesa o al cañón. Esa es la pregunta, ¿a la mesa o al cañón? Hay por chat, hay B0 respuestas es por... al cañón, ¿no? ¿Ah? B0 es relativo al cañón. Relativo al cañón. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces, si es relativo al cañón, ¿cierto? Si es relativo al cañón, pero ya justo ahí, como sale, la velocidad con que sale, justo ahí, entonces ya el cañón tiene una velocidad, la velocidad de retroceso, O sea que sería B0 coseno de teta menos la velocidad de retroceso. algo así, pero hay que hacerlo, como, es un movimiento relativo, ¿cierto? Recuerden, entonces para hacerlo como más de para entenderlo, ¿sí? Esta cosa entonces acá no es, ya yo Mateo, ¿por qué no es? Si Sí, sí, profe, sí. sería entonces esta si nos dijeran que esa velocidad es relativa a la mesa, que es nuestro sistema de laboratorio de coordenadas, es nuestro sistema inercial, está representado aquí con este XY, las coordenadas XY. O sea, realmente lo que tenemos justo después de la colisión, o justo después de la colisión, es lo siguiente. ¿Qué pasa justo después de la colisión? Entonces, tenemos esos sistemas de coordenadas, digamos, acá, en este, bueno, en este objeto va ligado un sistema de coordenadas. El cañón, pues, o el arma, ¿cierto? Digamos que tiene un sistema de coordenadas S, voy a llamarlo entonces sistema de coordenadas arma, ¿cierto? Listo, va fijo a él, ¿cierto? Y la bolita, voy a ponerla por acá, tiene su sistema de coordenadas también, vamos a decir, pues instantáneo. Es como existe la canica, la bola, ¿cierto? Y por acá, va a ponerlo, digamos, otro sistema de coordenadas, ¿cierto? La mesa, pues lo puedo poner abajo, si era ponerlo puse horizontal, voy a ponerlo por acá. Esta es el sistema de coordenadas que es propiamente un laboratorio, la mesa, ¿cierto? Voy a poner por acá, la mesa que es como un sistema de coordenadas de laboratorio, ¿cierto? Y aquí es donde precisamente donde rayaron ahí el sistema cartesiano XY, ¿cierto? XY. Entonces miren, a partir de este sistema de coordenadas de la mesa yo puedo ubico los vectores de posición con respecto al origen, ¿cierto? Algún punto donde quiera, este es el de la bola, voy a llamarlo R, ¿cierto? Entonces voy a quitarle más bien otra vez eso, R en negrilla de la bola, R sub B. Y señalo también el cañón o el arma, ¿cierto? Y L, R su A de arma, el vector de posición del arma. Y relativo al arma, es este vector. Pues pucha, se me dio todo, ¿cierto? Bueno, pero así más rápido, a ver si no se me vuelve a dañar, me quedó más feo.
tengo que hacerlo como otra parte para que no me moleste. Y relativo, y este es el vector de posición de la bola relativo al arma. Voy a llamarlo R mayúscula. ¿Sí? Entonces ven ustedes que el R el arma, más vectorialmente, más el R es el R de la bola. ¿Cierto? Suma de vectores. Derivamos con respecto al tiempo, aplico el operador derivada temporal, ¿cierto? Derivo esta ecuación y obtengo, pues, RA punto más R punto igual a RB punto, ¿cierto? ¿Sí? Ya este RB que tengo acá es relativo a la mesa, ¿cierto? Entonces ahí veo la componente X de esa ecuación, pues la componente X, ¿cierto? Componente X de esa ecuación que acabo de escribir, ya pueden ver, es menos BF, porque RA, precisamente RA, que tengo ahí punto, es este BF, la velocidad del arma relativa a la mesa, ¿cierto? El que retrocede con cierta velocidad quiere decir que es relativo a la mesa, ¿cierto? De la componente X menos BF, como tengo acá encerrado, ¿cierto? Y más R punto es ya lo que dijo Mateo, ¿cierto? R punto, miren que R punto mayúscula, R mayúscula punto es B sub 0, pero vectorialmente, ¿cierto? B sub 0, el vector que está ahí dibujado, aparece ahí en el dibujo. Entonces la componente X de ese vector, si es B sub 0, coseno de teta. Esa es entonces la velocidad de la bola, la componente X de la velocidad de la bola. B sub Bx, ahora sí. Entonces, como ese es nuestro sistema de referencia inercial, es relativo al sistema de referencia inercial que estamos aplicando el principio de conservación del momentum, ¿cierto? Es relativo a un sistema inercial, que es nuestro sistema de laboratorio en este caso, la mesa. Entonces, es esta ecuación la que debería ir acá, entonces, como el momentum de X después del disparo de la bola, ¿cierto? El momentum X de la bola después del disparo. Entonces, aquí lo vamos a escribir, ¿cierto? Ya sabemos qué es. Entonces, el momentum, estamos diciendo así, X de la bola, ¿cierto? Es entonces la masa de la bola por esa cantidad que acabamos de encontrar. Que nos había dicho, pues, ¿quién fue el que nos habló ahora? ¿Daniela o Alejandra? Yo, profe. Alejandra, es así lo que os habéis dicho vos, ¿cierto? Sí, Pero mire la demostración, ¿cierto? Como para verlo con más cuidado exactamente qué es, ¿cierto? Uno ya con la experiencia lo saca uno de una, ¿cierto? Pues te retrocede, uno resta, pero es así como para verlo con total claridad en términos de sistemas de referencia, ¿cierto? Momento relativo, ¿cierto? Y queda mucho más claro. Entonces, ahora sí aplicamos el principio de conservación. Continuemos acá, por donde quedó, nos quedó tablerito. Entonces, conservación, entonces ya hemos dicho que hay la conservación de la componente X, la componente horizontal, el momento. Miren que ahí en el ejemplo no está contado así con ese detalle, por eso quería traerlo a clase, ¿cierto? Para explicarlo bien, porque me pueden preguntar muchos
¿cierto? ¿Por qué no M0B, como dijo Mateo, ¿cierto? Eso es lo normal que nos preguntemos eso, y ahí está la explicación, porque no la hace el autor. Por eso quería traerlo acá. Una de las razones, ¿cierto? Entonces, tenemos que antes es cero, antes de la colisión, y después, pues ahí tenemos lo que es la masa de la velocidad x de la bola. Bueno, pues escribir ya el resultado una vez. O sea, la masa de la bola por el momento, la componente x del momento que nos dio b sub 0 coseno de teta menos bf y menos la masa menos el momentum del arma. Entonces aquí pues despejamos bf, ya la magnitud de la velocidad de retroceso es la masa b0, la magnitud, ¿cierto? Dividido por la suma. Eh, ¿Cierto? Sería entonces ahí concluye, ¿cierto? El ejemplo. Ahí concluye con esa. Como pueden ver, es un ejemplo muy corto, pero ahí está el detalle importante, ¿cierto? Hay dos detalles importantes acá, que no en todo momento, ¿cierto? El sistema se puede ver como en cualquier dirección, como un sistema aislado, completo, sino que en este caso vimos que había que considerar la componente X, ¿cierto? La componente horizontal, que es la que no, en cualquier momento, antes y después, no hay, las fuerzas externas son cero, o es cero. Y lo otro es entender bien, el enunciado está diciendo que esa velocidad con que sale la bola es relativo al cañón, y ese, cuando salió después, como fue después, la velocidad adquirida después del disparo, entonces, en ese después, ya también ese sistema, perdón, el arma se está moviendo. Entonces, si saliera y el arma se tuviera instantáneamente fuera después y el arma todavía estaba aquí en reposo, entonces ya sería esa velocidad con respecto a la mesa también. Entonces la escribiríamos así, como v sub 0 coseno de teta y ya. Pero no, porque justo después esa es la velocidad relativa al arma y ese justo después también, ese arma se está moviendo. Detalle que hay que entender muy bien, ¿cierto? Bueno, si la masa, obviamente, si la masa del arma, si esta cosa es muy grande, ¿cierto? Por ejemplo, que está fijo a la tierra, como un mortero, ¿cierto? Que tiene una base, lo que hace es salir el proyectil con una velocidad alta, lo que hace es la base se afirma más en el suelo, se hunde un poquito, se sumerge un poquito, digamos un centímetro. Ahí se podría aproximar, ¿cierto? Puede decir prácticamente que la velocidad es muy pequeña, ¿cierto? O realmente si está muy firme. Entonces aquí tendríamos otra forma, otra expresión para esto. Pues, perdón, para la velocidad de la bola, ¿cierto? No, ya no podíamos decir nada, para qué sería averiguar esto si el arma está firme, ¿cierto? No tiene importancia, relevancia averiguar esto. Bueno, entonces, como vimos, a lo que llegamos pues con este principio de conservación, recuerden la primera clase, la segunda, que esta ley de conservación se sigue directamente la tercera ley de Newton, ¿cierto? Porque se cancelaban las fuerzas internas. Al sumar, al sumar la ecuación de Newton para cada una de las partículas que conforman un sistema y utilizando la tercera ley de Newton, vimos que se cancelaban las fuerzas internas y quedaban las fuerzas externas, igual el momento total. Entonces, cuando se trata de un sistema aislado, aparece el principio de conservación. Entonces, podemos entender esta ley de conservación de momentum como una consecuencia directa de la tercera ley de Newton, ¿cierto? Así se entiende. Entonces, desde este punto de vista,
esta conservación del momento no es un principio como tal, fundamental. Si lo consideramos como derivable de otro principio, que es la ley, la tercera ley, entonces no sería tan fundamental desde este punto de vista. ¿Sí? Eh, pero, pero ya se sabe pues, de otros escenarios, de otros ámbitos de la física, como la mecánica cuántica y la relatividad, donde ya no tiene validez o resulta inadecuada la descripción de la mecánica newtoniana, ¿cierto? Sabemos que es una nueva descripción del mundo, ya pues, sobre todo a nivel microscópico, y que también se extiende a lo macro, a todo el universo, que es la mecánica cuántica, ¿cierto? Van a entender eso luego, ¿cierto? Entonces, allí, en el mundo microscópico, ya está verificado experimentalmente que la mecánica newtoniana resulta inadecuada. La mecánica newtoniana presenta sus límites, ¿cierto? De aplicabilidad, ya en lo micro, como para cuerpos, sistemas que mueven con velocidades muy altas, cercanas a la velocidad de la luz, ¿cierto? Eh, Allí, en esos otros ámbitos, la, se sigue sosteniendo la conservación del momentum del sistema. Y allí donde no está la mecánica newtoniana, entonces no podemos hablar de una tercera ley de Newton, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que para todos los escenarios de la física, todos los fenómenos de la física, más importante, se sostiene esta conservación del momento. Entonces, por eso parece ser, entonces, o es, a veces no, resulta ser más fundamental el- la conservación del momentum que la tercera ley de Newton, o que la ley de Newton, ¿es? ¿Cierto? Entonces, eso es lo interesante de esto. Entonces, podemos ver que, si quiere, podemos entender como el principio, la conservación del momento, dado esto, ¿cierto? Se ha promovido ya un principio de la naturaleza, una ley, principio si es principio, si es ley, entonces no requiere explicación, deducción, lógica, ¿cierto? Por ser principio, entonces, si no fuera así, entonces no sería un principio o una ley. Entonces, a partir de ahí, podemos entender la tercera ley como una consecuencia, más bien una consecuencia de la conservación del momento, ¿cierto? De las partículas que interactúan, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos partículas que interactúan, entonces pensamos en la tercera ley, ¿cierto? Pero entonces la tercera ley podemos verla como una consecuencia más bien, ¿cierto? Una consecuencia de la conservación del momento y no al revés. Ahora, pues, lo entendemos para nosotros, para mecánica, para este curso, pues, es al revés, ¿cierto? La conservación del momento es una consecuencia de la tercera ley. Pero luego ya cuando entendamos toda la física como un todo, en todos los ámbitos, y para todos los fenómenos, tiene que ser al revés, porque lo que es el principio, lo que es lo fundamental, es la conservación del momento y no la tercera ley. ¿Sí me hice entender? Entonces, una pregunta. Entonces, eso es lo interesante pues de esta sección de este capítulo, la conservación del momento. Y más enriquecedor si nos detuviéramos, pues para entender eso que es aplicable a otros ámbitos, está el ejemplo del efecto fotoeléctrico, bueno, el efecto Compton, ¿cierto? Aquí se aparece aquí anunciado, ¿cierto? Eso fue, digamos, desarrollado por allá en los años, en 1922, ¿sí? Y por Arthur Compton, ¿sí? Ahí más o menos está diciendo en qué consiste pues eso.
lean por traten de leer ahí esa, pues, está más largo, pues allá tienen que mirar el capítulo, tienen ahí el libro, miren el ejemplo 3.6, ¿sí? Y pues la idea es esa, que ya para este efecto Compton ya no, la ley de la mecánica newtoniana no es adecuada, ¿cierto? Mm, Y ya acá la dinámica va a ser pues descrita correctamente por la relatividad especial, ya es, ¿sí? Y hablamos de la luz representada como por una partícula, como la otra interpretación que se le da a la luz, que admitía dos formas históricamente, ¿cierto? En la evolución de la ciencia ha pasado como por varias concepciones de la luz, varias imágenes que tenemos de la luz. Pues recuerden que Newton la veía más como corpuscular, de naturaleza corpuscular, como partículas. Corpúsculo, pues una partícula. Él veía así la luz, ¿cierto? Luego Huygens, casi que contemporáneo de Newton, o pues, sí, más o menos, sí, contemporáneo, veía al mismo tiempo ya más bien de naturaleza ondulatoria, ¿cierto? Luego ya con la conocimiento ya de los fenómenos eléctricos magnéticos y, y la teoría electromagnética de Maxwell, que unificó pues estas dos sí, interacciones eléctricas y magnéticas en una sola, y predijo, se predijo en las ecuaciones de Maxwell las ondas electromagnéticas, o sea que la luz mira, es un fenómeno ondulatorio. Entonces ahí otra vez se volvió como más bien se aseguró más bien la naturaleza ondulatoria de la luz. Pero después experimentos del siglo XX a principios y antes también a finales del siglo XIX, ciertos experimentos, ciertos fenómenos, vieron a pensar que la luz se comportaba también como partícula, como fotón. El efecto fotoeléctrico, etc. Y también este otro fenómeno, llamado el efecto Compton, consiste en que una radiación electromagnética, como aquí en este caso eran rayos X, son dispersados, ¿cierto? O sea, se cambia su frecuencia, digamos, cuando, cuando interactúa con la materia, en particular con los electrones muy débilmente ligados a los átomos o libres, cuasi libres. Entonces se observaba esto, entonces se observaba una dispersión de la radiación electromagnética, ¿sí? O sea, en otras palabras, la luz se dispersa, en este caso a partir de electrones libres o casi libres. Eso quiere decir que parte de la energía de la radiación, la que está incidente, que tenemos acá, con energía epsilon sub i de incidente, aquí representado como si fuera una onda electromagnética, ¿cierto? Va a chocar, digamos así, va a colisionar con este electrón que está en reposo. Vamos a mirar con reposo. Se le transfiere esa energía que trae el fotón, se la transfiere, parte de su energía se la transfiere al electrón, ¿sí? Y el resto, el energía que queda, pues se vuelve a irradiar, acá como muestra acá. Las lleva luego esta otra onda electromagnética. O sea, que ocurre una colisión entre radiación electromagnética y un electrón, y luego pues sale otra radiación electromagnética con otra frecuencia o energía, que llama aquí E sub F, energía final, y el electrón pues también ganó energía, que es la parte de la energía que le dio la luz, la radiación electromagnética. Entonces sale con cierta energía, ¿cierto?, en esta dirección.
digamos, formando un ángulo, como el electrón trata como una partícula, es una partícula. También van a ver que las partículas como el electrón tienen comportamiento ondulatorio, ¿cierto? Por acá es partícula. Entonces se dispersa con este ángulo phi con respecto a la horizontal y la onda electromagnética después con este ángulo teta, ¿cierto? Entonces ahí estamos como tratando, se está tratando, esta imagen es como si la radiación electromagnética fuera representada, se pudiera ser representada como una partícula, para tener esta representación. Entonces finalmente vemos como una colisión de dos partículas. La partícula asociada a la radiación electromagnética, que viene acá, este incidente, ¿cierto? Y la partícula que representa el electrón, que está acá en reposo, antes. Y después, la partícula sale en esta dirección, la partícula asociada a la radiación electromagnética sale en esta dirección y el electrón sale en esta otra dirección, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una imagen, ¿cierto? Corpuscular o de partícula para la radiación electromagnética, ¿cierto? Tenemos entonces antes de la colisión, hablemos de términos de colisión como si fueran partículas, ¿cierto? Más utilizado esa palabra para partículas, colisión de bolas de billar, ¿cierto? O choque, ¿cierto? Colisión o choque. Toda colisión es una interacción, normalmente, en este caso que duran durante un tiempo muy corto, ¿cierto? Normalmente, ¿cierto? Como el choque de dos bolas de billar colisionan, el tiempo que dura la interacción, que dura el choque, que dura la colisión es muy corto. Hay que tomar fotos muy rápidas para ver cuánto dura ese tiempo de colisión, ¿cierto? Y es tiempo muy pequeño, menos que 10 a la menos, no sé, 10 a la menos 3 segundos o más pequeño. Bueno, entonces acá también tenemos una colisión, pero acá entonces sería un la partícula se va a llamar entonces fotón, ¿cierto? Entonces esto es la imagen que se tiene, se va a empezar a tener desde el efecto fotoeléctrico, fotón. Se me olvidó la persona que no sé si fue Compton el que empezó a llamarla fotón, no recuerdo quién fue, se me olvidó el nombre, el físico, que empezó a llamar esto fotón. Entonces, un fotón es la imagen corpuscular de la radiación electromagnética, ¿sí? Y en ese caso, entonces, vemos para ese segundo ejemplo el efecto Compton, ¿cierto? Una de las ecuaciones entonces para describir, para analizar ese fenómeno es extender el principio de conservación, la conservación del momentum. Entonces, por eso ya se habla de un principio que aplica para todos los fenómenos físicos. Por acá, ¿qué podemos decir de la mecánica newtoniana? ¿Cierto? Como acá estamos en otro ámbito, ¿cierto? Entonces ya sabemos, ya se sabe que ahí no tiene validez o es inadecuada la mecánica newtoniana, entonces no podemos, ¿cierto?, hablar de decir de la tercera ley y cosas de esas, ¿cierto? Ya que hablar entonces con otro lenguaje. Entonces ahí se dice simplemente, se recurre al principio de conservación del momento lineal. Entonces para el ejemplo Q 13.6, acá, este acá nomás como comentario pues, ¿cierto? Un mero comentario, porque nos falta más cosas, estudiar más, aprender más cositas para poder analizar ese tipo de fenómenos. Puede ser que alcancemos a verlo un poquito, ¿cierto? Eh, entonces acá tendríamos que el momentum
Entonces, aplicamos a ese ejemplo, una de las ecuaciones, pues que uno de los principios es el momento, lo otro es la energía, ¿cierto? Entonces, deteniendo en el principio de conservación, conservación del momento como principio, ¿cierto? O ley, el momento. Entonces, para ese fenómeno, efecto Compton, antes, entonces, el momentum del sistema, el sistema es, vamos a llamar PI inicial, ¿cierto? Momentum total del sistema. ¿Cuál sistema es el de nosotros acá? Nuestro sistema es fotón más electrón. Ese es nuestro sistema. Y antes, pues, el momentum del electrón o inicial es cero. Entonces, el PI total es el momentum del fotón, voy a llamar así fotón, más el momentum del electrón. Bueno, más abreviado sería P sub E, así. Bueno, también se utiliza la notación para el fotón, la letra griega gamma, muy común, gamma, ¿cierto? Entonces gamma para nosotros representa el fotón, vamos a ponerlo acá, el símbolo gamma, ¿listo? Entonces tendríamos, eso sería muy pegado. El electrón, pero así para que no confunda, que seamos claros, ¿cierto? Y, y el inicial, pues esto vale cero. Bueno, voy a ponerlo acá así como si me hubiera cancelado, pero me entienden que esto vale cero, porque está en reposo, ¿cierto? Es cero porque el electrón se encuentra en reposo con respecto a un sistema laboratorio, ¿cierto? Bueno, ya cuál es el momentum, el valor del momentum del fotón va a depender de la frecuencia del fotón. Normalmente este tipo de fenómenos se hace con rayos X, pues puede hacer con cualquier otro rayo, pero se observa fenómenos más con frecuencias con los rayos X, ¿cierto? Y pues eso tiene asociado una frecuencia de oscilación, frecuencia de la onda electromagnética, y pues ya tendríamos que ver qué nos dice la teoría electromagnética, qué entiende, qué se dice, o qué dice la teoría electromagnética del momentum del fotón, ¿cierto? Que es la energía sobre la velocidad de la luz, la energía sobre la velocidad de la luz, y bueno, y que es la energía de un fotón con cierta frecuencia. Entonces es la constante de Planck por la frecuencia. Bueno, entender más cosas para poder precisar mejor el momentum del fotón dada la frecuencia del rayo X incidente, ¿cierto? Bueno, pero eso no importa, pues, solamente para mostrarles la ecuación que habría que considerar en este fenómeno. Entonces lo dejamos así, P sub gamma, ¿cierto? O bueno, dejémoslo así. Y P final, ¿cierto? Ahora sí tenemos el electrón sale con una velocidad, ¿cierto? Después tiene una velocidad, entonces será el momentum del fotón después, pero voy a poner prima, porque después, acá está el dibujo, creo que aquí lo ponen final, la energía, esta epsilon que tienen acá pequeñita es la energía, epsilon sub F se refiere a la energía final,
y epsilon sub i a la energía inicial. Bueno, podemos, si quieren, dejarlo acá con primas para el momentum, ¿cierto? Y más el momentum, voy a dejarlo así, del electrón pero final, prima, ¿cierto? Después de la colisión, ¿cierto? Bueno, ahí pues van a entender luego que P gamma pues se calcula así, con esa energía incidente sobre la velocidad de la luz, ¿cierto? La energía del fotón sobre la velocidad de la luz. Y P sub gamma prima sería la energía final de la radiación electromagnética sobre la velocidad de la luz. Entonces recuerden, C es la velocidad de la luz. Eso hay como, por ahora, cultura general, ¿cierto? No importa. Entonces, acá, la ecuación que tenemos de conservación es eso. El principio de conservación es P gamma, antes es igual a P después, que es P gamma prima más P prima sub E. Y ya uno la ve en componentes. En componentes, componente X, componente Y, ¿cierto? Ahí vemos entonces el dibujo, por esos ángulos que aparecen ahí, ¿cierto? Ya muestro la dirección X y esto es la dirección Y, ¿cierto? Entonces ahí ya es componer esas componentes. Entonces ahí componente X sería, eh, digamos que si este es bueno, aquí estoy escribiendo eso sin la magnitud de esos vectores, ¿cierto? Que tengo acá, que sería P gamma, ¿cierto? Componente X está todo, porque en la dirección de incidencia, en la dirección incidente, eso lo llamo X, entonces está todo la componente X es la magnitud de ese vector, ¿cierto? Y esto es P gamma, ahora P gamma tiene, bueno, aquí sería vector, acá arriba, aquí es un vector, esta ecuación de arriba, ecuación vectorial, ¿cierto? Y acá estoy hablando de componentes. Ese componente ya es la magnitud de ese vector como miren ahí, coseno, ¿cierto? De teta. En la figura, coseno de teta, ¿cierto? El momentum va en esta dirección. Esta dirección que está indicada indica está señalada por la dirección del momentum, ¿cierto? Indicado por el momentum. O sea, sería por coseno. O sea, P, la magnitud del momentum del fotón por el coseno del ángulo teta. Y la del electrón, pues sería más la magnitud del momentum del electrón por el coseno de phi, ¿cierto? Como pueden ver ahí. Y la componente Y, ¿cierto? Sería la magnitud de la componente del fotón incidente, la componente Y del fotón incidente por el ángulo, que es cero, ¿cierto? Seno de cero, o sea que el lado izquierdo es cero, la inicial, igual a la magnitud de, del momentum del fotón dispersado, ¿cierto? ¿Qué es eso? Por el seno del ángulo, pues está hacia arriba. Y más del electrón, la componente Y, que está hacia abajo, o sea, menos PE, la magnitud del momentum del electrón por el seno de phi, ¿cierto? Menos. Entonces tenemos dos ecuaciones que hay que, ¿cierto?, utilizar para resolver este problema, ¿cierto? Pueden preguntarnos, por ejemplo, o algún ángulo de dispersión, una cosa.
que nos pregunten, pues una de las ecuaciones que hay que considerar para el estudio de este fenómeno, ¿cierto? Miren por qué hacia abajo, porque y está hacia arriba, la componente Y, el electrón me da negativo, ¿cierto? Así. Esto sería un ejemplo más, pues, donde se utilizaría el principio de conservación del momento, ¿cierto? Tengo que dejarlos ahí, muchachos, porque tengo enseguida un examen de otro curso y tengo que prepararlos para... Me toca dejarlos acá. ¿Alguna pregunta?